tal, amigos de Postalíderes? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Cano. Gracias por acompañarme en otro capítulo más. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como el C5 de la Ciudad de México. ¿Pero qué es el C5? ¿Cómo funciona? Acompáñenme. Salvador Guerrero Chiprés. Elizabeth, ¿cómo está? Él es el coordinador del C5. Gracias de verdad por aceptar esta entrevista, por explicarnos ampliamente cómo funciona y qué es el C5. Con todo gusto. Bueno, primero que nada, el C5 de la Ciudad de México es en su tipo el más importante de toda América y espero explicarlo muy rápidamente. No se trata solamente de 83,414 cámaras, que ya es un esfuerzo muy robusto y muy considerable. Se trata también de 6 líneas de atención de urgencias y emergencias que tienen su sede de la propia gestión aquí en esta sede del C5. En tercer lugar, también están otros 7 C2, uno por cada punto cardinal, 2 en el centro histórico y uno en la central de abasto, que son semejantes a esta instalación, pero al 20% de ella, pero aún así muy grandes. Esta es gigantesca y las otras son muy grandes. Entonces, además de eso, desde aquí se decide, después de que el CIRES lo indica, el momento de la difusión de la señal de alerta sísmica. Sí. Y también desde aquí se realiza el despacho de ambulancias, de patrullas y bomberos. Y a eso debo de agregar que también es la plataforma de una cultura, de una promoción de cultura de promoción de la ciudadanía respecto de las vulnerabilidades que hay, respecto de accidentes, de incidencia delictiva y otras. Y por si fuera poco, nosotros somos invitados diarios a las 6:40 de la mañana a la reunión del Gabinete de Seguridad que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces estamos en esa cotidianidad y siempre subrayar que estamos en el corazón de la seguridad en la capital nacional y en servicio de la comunidad y de la ciudadanía. Salvador, la verdad es impresionante este tipo de instalaciones, pero en sí, ¿cómo funcionan? ¿Qué operan? ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, en principio estamos hablando de que esta es una de las salas, que son más de 16 salas que hay aquí dentro. Esta es la mayor sala de despacho dentro del C5. Hay otras varias, pero esta es la más grande. Y aquí están diferentes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia, que están en esta sala, como en otras hay gente de la Guardia Nacional, de la Marina o de la Defensa, o áreas donde están las personas encargadas de transporte, o en este caso de ambulancias. Ahí están las ambulancias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Salud, de la Cruz Roja, desde ahí se despacha. Atrás hay también un grupo de 30 médicos y médicas que hacen el triaje de riesgo y que desarrollan esta labor de telemedicina que acaba de ser certificada a nivel nacional. Somos la primera institución de nuestro tipo que tiene esa certificación en la calidad del servicio de telemedicina, que es establecer vía telefónica un contacto con imagen para ayudarle a la gente ante situaciones de emergencia. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí cotidianamente 24/7 y puede decirse que ocurre en otras salas. Vamos a ver algunas de ellas, pero son muchas salas y es una gran labor. Hay más de 2,000 personas trabajando aquí cotidianamente y en los otros C2, los otros C2 que constituyen el trabajo que se despliega de manera diaria. Asimismo, también tenemos una sala aquí adelante donde la ciudadanía puede venir a ver su videograbación después de que demuestre interés jurídico con el número de carpeta. Puede solicitarse aquí. Tenemos 160 peticiones que atendemos diariamente y en menos de 24 horas se resuelven las peticiones que llegan aquí para que la gente vea cuando necesita algún elemento de video evidencia. Y ahorita que comentamos la videoevidencia, comentabas que son más o menos más de 84,000. 83,414 cámaras. ¿Todas funcionan? Todas funcionan. Sí hay, como en todo el mundo, un porcentaje entre 1 y 2% de algunas de ellas que porque hubo una obra cerca, por el follaje que está cubriendo el tiro de la cámara, porque eventualmente falla la energía eléctrica o ocasionalmente un poste
o eventualmente alguna falla en el servicio, en la provisión del servicio de Internet. Okay. Entonces, pero el porcentaje es minúsculo y tiene una de las mejores operaciones de todo el mundo, este C5 en la capital nacional. ¿Cómo le dan ese mantenimiento? ¿Cómo se dan cuenta que alguna cámara está fallando y cuánto se tardan más o menos en arreglarlo? Bueno, aquí trabajamos mucho con la Secretaría de Participación Ciudadana. En todas nuestras redes sociales pueden llegar propuestas o sugerencias o indicaciones de que algo no está funcionando. Hemos encontrado que de la totalidad de las cámaras que dicen que no funcionan, menos del 11% realmente tienen alguna deficiencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, los que tienen botones de pánico o botones de auxilio, cuando no está el botón, la gente cree que no funciona. Pero nos ha tocado que alcaldesas, alcaldes, servidores públicos o ciudadanos nos indican que no funciona una cámara cuando en realidad sí funciona. La única forma de saberlo es que nos indiquen el ID de la cámara, el lugar donde está esa cámara, y desde aquí nosotros verificamos si está o no funcionando. Y hemos demostrado que siempre, básicamente el 89% de los casos de esos reportes que a veces nos llegan, sí están funcionando. Y el resto lo resolvemos en un día o hasta una semana, según se trate de la complicación que haya que atender. ¿Cómo es la coordinación con las otras corporaciones? ¿Cómo se coordinan? Bueno, en principio, aquí es un lugar donde hay 29 instancias de carácter federal y local. Insisto, de carácter federal destaca la Marina, la Guardia Nacional, la Defensa e Inteligencia. De carácter local destaca la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gestión Integral de la Gestión del Agua y también Protección Civil. Pero hay otras 23 que aquí laboran. Aquí también está las instalaciones de control y de seguimiento del monitoreo de los trenes del metro, después de que hace 4 años se quemaron las instalaciones de Delicias en el centro de la ciudad. Aquí operan en un subsótano. Entonces, hay una enorme operación aquí. Entonces, C5 no solamente son cámaras, líneas de atención, despacho de patrullas, de bomberos y de ambulancias. Se trata también de un esquema de coordinación de políticas públicas que tienen la representación de personas aquí que cotidianamente trabajan en turnos de 24/7. Así que algunos ejemplos de por qué decimos que este centro es el más robusto de todo el continente. Y vamos a competir muy pronto con lo que ocurre en Londres. Por ejemplo, en Nueva York tienen 71,000 cámaras. Tienen otras decenas de miles de cámaras que son de la iniciativa privada. En Chicago tienen 48,000. Pero ya en Río de Janeiro son 21,000. Es decir, nosotros tenemos 4 veces más cámaras que Río de Janeiro. Y es el primer lugar dentro del país, obviamente, y tenemos 4 veces más que, por ejemplo, el Estado de México, que son 21,000 cámaras, que el Estado de México tiene 4 veces más territorio. Entonces, si sumamos el potencial policial, el potencial de investigación, lo que tiene que ver con equipo tecnológico, la Ciudad de México es 7 veces más securitizada que cualquier otra entidad. ¿Cuál es la percepción de seguridad actualmente en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México hay que señalar que hay varias fuentes para conocer percepción. Tenemos las llamadas que recibimos en el 911 y en otras líneas. Tenemos los datos del INEGI que hace un balance trimestral. Tenemos los reportes que vienen de lo que encabeza la jefa de gobierno Clara Burgada en el Zócalo de Gobierno Ciudadano los martes o en el gobierno de Casa por Casa los jueves, y lo que viene de la participación ciudadana de muchas fuentes. En todos los casos lo que podemos decir es que en general en los últimos 7 años ha mejorado muy considerablemente la percepción de seguridad. Digamos que en el primer trimestre del 2018 la percepción era que alrededor del 93-95% de la población decía que la capital nacional era insegura. Actualmente, según el último reporte del INEGI, el porcentaje ha disminuido alrededor de 54-55%, es decir, que se han recuperado o han bajado 39 puntos porcentuales los indicadores de percepción de inseguridad. Es una gran evolución, y lo que ocurre en México no ocurre en ninguna otra parte del mundo. En una capital de un estado-nación, en ninguna otra parte del mundo en 7 años ha ocurrido que baje la incidencia delictiva, que baje la percepción negativa de seguridad y que estén alineadas las dos tendencias durante tanto tiempo. Y también hay que acreditar al INEGI, porque el INEGI es la única institución a nivel mundial que hace estas revisiones cada 3 meses. No hay ninguna otra en todo el mundo. Así que es muy importante entonces lo que dice la ciudadanía en las líneas, lo que dice, por ejemplo, a través de organizaciones como el Consejo Ciudadano, lo que dice a través de las diferentes fuerzas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el Ejército, la Guardia Nacional,
Todos tienen información que vemos diariamente y podemos decir que ha mejorado muy consistentemente tanto los resultados positivos de la estrategia de seguridad que inició la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que ha continuado y profundizado la licenciada Clara Brugada, con una idea que es diariamente verificar lo que están haciendo cada uno de los 72 sectores. Y a esas reuniones va la alcaldesa o el alcalde que corresponde al sector. Ajá. Entonces, proviniendo de todos los datos, lo que tenemos es un gran avance en estos aspectos. ¿Cómo es la capacitación también para las personas que colaboran en el C5? Porque yo me imagino que en un desastre natural, en una emergencia como es un sismo, pues claro que da miedo. ¿Cómo capacitan a la gente para ayudar a las otras personas y ellos mantener la calma, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que separar lo que hacemos aquí de lo que ya la ciudadanía tiene ya internalizado en su comportamiento, porque se van a cumplir 40 años del sismo de 1985 en un mes y 10 días. Entonces, frente a los riesgos, la gente que está aquí tiene una enorme capacitación y expertise, pero la gente nueva pasa por un curso de inducción de 6 semanas, donde se enriquece su propia perspectiva previa con la experiencia de las personas que hay aquí en el C5. Entonces está ese curso, estamos abriendo por primera vez cursos para monitoristas del propio C5, porque están de todas las dependencias y ahora del propio C5 para observar, monitorear cómo se monitorea y monitorear directamente y para replicar para otros de otras comunidades, sobre todo de gobiernos y en diversas instancias, cómo les ayudamos. Entonces ya hicimos un curso que va a concluir la próxima semana. Es la primera vez que se hace este curso. La primera vez también que se festeja y se reconoce 8 años de trabajo de los que fundaron el 911 aquí y también de muchos compañeros y compañeras que son quienes merecen el mérito. Quienes deben ser reconocidos por el mérito de estar empeñándose diariamente en atender a la ciudadanía. Entonces, esto es lo que podría yo comentar. A ver, C5, 5C, que es comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. ¿Cómo es el contacto ciudadano? Bueno, ocurre también no solo mediante el servicio, el seguimiento de lo que nos van pidiendo. Por ejemplo, localizar una persona. Ayer nos habló una señora que consideraba que su sobrina había sido desaparecida. Esa persona ya apareció hace unas horas. Entonces se difunde en nuestras redes, se comparte con otras instancias y normalmente funciona. Ahora también ciudadanamente puede cualquiera acercarse aquí a pedir videoevidencia. Ciudadanamente también realizamos visitas cívicas, cúpulas empresariales, niñas y niños de primaria y de secundaria, organismos de sociedad civil, grupos de trabajo de gobierno, de secretarías que vienen y yo guío esas visitas donde se les muestra qué es lo que tenemos aquí. No ocultamos más que lo único que ocultamos aquí es aquello que es vida privada. Y esto es muy importante, porque aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, tiene que haber un respeto por la vida privada. O sea, no por cualquier cosa pueden dar esos videos, vaya. Y no cualquier persona debiera estar difundiendo la imagen de otros. Claro. Hay una norma establecida sobre lo que tiene que ocurrir con la vida privada y con las dos personas, pero al mismo tiempo, y esto hay que respetarlo, que es el único ocultamiento, digamos, legítimo. Claro. Todo lo demás sí hay que compartirlo para que tenga un impacto para reducirse los índices de inseguridad o de incidencia delictiva. Entonces, estas visitas cívicas, estas reuniones con los medios, esta disposición de que se conozca y que conozcamos todos, es para que la gente abrace a las instituciones, que se haga copartícipe de lo que son sus objetivos, porque son los objetivos de la comunidad. La comunidad entera quiere que se disminuya la incidencia delictiva, que haya mejor percepción de seguridad, que las patrullas que se acaban de estrenar son nuevas 3,500. Nosotros vamos de aquí a marzo próximo a tener 40,000 cámaras más. Y es la meta de la jefa de gobierno Clara Brugada llegar a 150,000. Londres tiene 127,000. Pero tienen un esquema de 500,000 cámaras más que son de iniciativa privada. Entonces la jefa de gobierno nos ha instruido para ir construyendo con otras instancias también adicional poder de videovigilancia y lo estamos haciendo ya con la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Vamos a plantearlo con las cúpulas empresariales, básicamente Coparmex,
Canaco, la Canadevi y tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia de las esquinas. Ya estamos en varios diálogos porque toda la ciudadanía debe tener cámaras. Sí. Las que compran para sus edificios, para sus residencias, para sus condominios horizontales, para todos los espacios hay cámaras de 257 pesos. Y personas que quieren tener cámaras más potentes directamente conectadas a nosotros también se puede. Y eso estamos haciendo, construir una alianza, porque las cámaras, aunque ya es muy robusto, son solamente la columna vertebral de un esquema donde debe haber cámaras en todos lados que le ayuden a la gente a sentirse más segura, que estén conectadas tecnológicamente o que haya una disposición cívica para compartir video evidencia en el caso de que se identifique un presunto delito en caso de un accidente. A ver, Salvador, quien elige al titular del C5 es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gobierno designa. Directamente. Así es. ¿Por qué decir sí a este reto? En el caso de nosotros tenemos una experiencia previa, tanto de áreas de ciudadanía y de seguridad, que consideró relevante la jefa de gobierno, porque lo que nosotros hacíamos antes es básicamente lo que se hace aquí. Es servicio, atender ciudadanía, contribuir con sugerencias de política pública, colaborar en operativos que se realizan desde un punto de vista estratégico, táctico, planeación, acompañar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de Justicia, a organismos de sociedad civil, a empresas. Hemos recibido aquí alrededor ya de unos 12 dirigentes empresariales de relevancia nacional, cuya voz tiene pues un eco nacional o local. Y creemos que esa es la ruta. Entonces nosotros con muchísimo gusto aceptamos la invitación de la jefa de gobierno, siempre instalados en la idea de que la comunidad es la base de la seguridad, que las cámaras también, los policías también, el gobierno va trabajando, pero todos tenemos que colaborar. Y eso es algo que nosotros queremos promover e incitar. ¿Cómo funciona el 911? ¿Nos puedes mostrar? Claro. ¿Quieres? Por favor, sí. Y mientras vamos a platicar un poquito más. Bueno, Salvador, ya eres el titular, el coordinador del C5, pero tienes una amplia trayectoria, como bien lo habíamos comentado, y en cuestión también de estudios, 2 licenciaturas, licenciado en comunicación y licenciado en Derecho. Sí, ¿Por qué las dos en Ciudad Universitaria. ¿Por qué te llama la atención? Bueno, en principio yo quise inscribirme a CEU, particularmente CEU, no digo la UNAM, sino Ciudad Universitaria. Y yo estaba en duda, ¿estudio Derecho o estudio Periodismo? Y en ese momento decidí periodismo, pero después decidí estudiar Derecho. Las dos las completé en Ciudad Universitaria. Después hice una maestría en la Ibero, en Comunicación Corporativa y Política. Hice un doctorado en ESSEX, que era el principal programa de gobierno que existía entonces, hace 25 años. Y tuve un postdoctorado en la Kennedy School, en Harvard. Y he estado en otras áreas, pero lo más importante es el sentido común y mi experiencia de calle, que esa la reivindico enteramente, lo que sabemos y lo que conocemos, porque eso permite también estar abierto y tener sensibilidad. Yo sí tuve alguna participación en diversos organismos de sociedad civil y en otros organismos, algunos de carácter sindical, otros de carácter profesional, y estamos abiertos siempre a entender lo que está ocurriendo y al sentido común. Y a propósito de la sala que nos encontramos, rápidamente comento, esta es la principal sala de atención telefónica que tiene el C5. Hay otras salas, insisto, como hay otras salas de despacho. En la sala de despacho se reciben las llamadas de aquí o se recibe directamente en el C2 que mencioné, que hay 7. Sí. Entonces, desde aquí, por radio, por internet, porque hay una noticia criminal de algo, se decide el despacho de ambulancias o de policías o de bomberos o de lo que sea necesario. Y aquí se reciben 20,000 llamadas al día. Aquí se atienden 6 líneas telefónicas, 911, aquí estamos, 089, asterisco 765 para el tema de violencia familiar y de género, el tema de la línea antiextorsión, 55 50 36 3301, la línea del Locatel que cumple ya en este mes, en el próximo mes cumple 46 años de existir, y se acaba de abrir recientemente por iniciativa innovadora de la jefa de gobierno Clara Brugada, la línea H2O del agua, que es asterisco 426, donde ahí se reportan fugas de agua, necesidades de abasto de agua,
robo de agua o también inundaciones o encharcamientos. Esa la atiende la Secretaría de Gestión Integral del Agua y nosotros colaboramos con 1.500 cámaras alrededor de instalaciones que tienen que ver con el recurso hídrico. Es un centro que llamamos C5 del agua, que lo inauguró también la jefa de gobierno el 12 de diciembre. Entonces, aquí ha venido ya cuando menos 5 veces la jefa de gobierno. La última vez, la más reciente, estuvo para coordinar la supervisión del simulacro de sismo. Okay. Así que aquí he estado presente varias veces y aquí también felicito ella personalmente a los trabajadores del 911 después de 8 años de servicio, que es la línea más posicionada a nivel global. Sí. Tiene más de 50, tiene ya casi 80 años, 70 años en Estados Unidos de existir la línea 911 y que culturalmente por el poder de la industria que tiene Estados Unidos se considera una línea de referencia. Y es 911 porque es mucho más fácil a la hora de marcar. Sí. No se dice 911, no se dice 911, es 911. ¿Qué pasa para las personas que no puedan hablar por teléfono? ¿Hay otras vías de comunicación? Bueno, hay una aplicación que se llama Mi Policía que tiene un botón de pánico digital y ahí se puede reportar y escribir. Por ejemplo, ese lo tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por cierto me tocó diseñarlo en el año 2012, cuando era el secretario Manuel Mondragón y Cal, en esa época. Entonces está esa línea para esas, ahí se puede digitar y tiene un botón de pánico. Y sí, es un planteamiento interesante, pero también hay que decir del volumen total, yo creo que hay menos de 0.0001 de ese tipo de llamadas. De todas maneras se les atiende en la medida que es posible conectarse, en este caso de la aplicación de Mi Policía. Salvador, ¿y qué tan efectiva es también pues la denuncia anónima? ¿La gente puede tener certeza que sí se le da esa protección? Bueno, sí, voy a explicar la diferencia 911 y 089, que por cierto la Presidenta de la República acaba de indicar que es la línea para reportar extorsiones, aunque ya aquí también tenemos esta, entonces convive el servicio de ambas. ¿Cuál es la diferencia entre el 911? Que en 911 se registra el número telefónico desde donde se llama y se geolocaliza la llamada. En el caso de 089 es denuncia anónima, no se geolocaliza y no se graba, no se tiene forma de saber el número telefónico. Entonces esto es para cosas que ocurrieron hace tiempo, hoy mismo, hace un año, que pueden ser cosas relacionadas con extorsión, con fraude, con algún tipo de incidente grave, violencia familiar de género, acosos y abusos que ocurrieron inclusive en la propia familia. El 80% del tema de abuso y acoso sexual ocurre dentro del hogar. Sí. Entonces, y lo importante es la denuncia, gente no lo ¿no? reporta, También. que no lo quiere reportar. Entonces, por ejemplo, también si observa usted lo que subimos ayer, hay una persona que golpea a su propia esposa en un elevador. No sé si véalo usted. Entonces, ahí, de una cámara privada, nosotros decidimos subir eso porque nosotros estamos en la agenda de combatir violencia familiar de género. El C5 actualmente tiene gafas violeta, gafas arcoíris y trabajamos con ello y todos los días tratamos de ver cómo innovamos nuestra mirada para entender y ver mejor, porque uno está frente a un monitor, pero ¿qué es lo que observas en un monitor si no tienes determinada formación? Pues tiene que haber una formación técnica, pero también una formación, voy a decirlo así, político-cultural o sociocultural que te permite identificar qué valores hay que ver que se estén protegiendo. Entonces, constantemente tenemos que cambiar nuestra mirada, así como ha cambiado en los últimos 40 o 50 años lo que concebimos que debe ser la familia, o la sociedad, o la mujer, o cuál es el rol de los hombres, o si existen estos capacidades institucionales respecto a las niñas y los niños, o los adultos mayores, o los animales de compañía, o qué hacemos frente al tema de trata de personas, o qué vamos a hacer respecto de eventos internacionales como es el Mundial, donde estamos en la Subconvención de Seguridad. Todo el tiempo tenemos que estar revisando qué es lo que está ocurriendo y cómo nos adaptamos. ¿Cómo es un día como coordinador del C5? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te duermes? Yo a las 4:45, 5:30 voy a nadar. A las 6:40 estoy en el gabinete de seguridad y de ahí hasta que se pueda. Sí, no hay horario para finalizar. Sí, de hecho no hemos tenido vacaciones. Sí, me imagino. Y está bien. ¿Qué legado quieres dejar como coordinador? Nosotros somos un equipo de trabajo y lo que queremos ser es el siguiente peldaño que sea superado después de que nosotros dejemos esta posición, que agradecemos mucho estar en la posibilidad de utilizarla para que la ciudadanía se beneficie de la capacidad institucional que tiene el gobierno de la Ciudad de México de atender en emergencias y urgencias
que hay que decir, también hay que trabajar mucho en conciencia cívica, porque el 70% de las presiones sobre los botones son de travesura. Sí. Y el 60% de las llamadas que llegan aquí no son procedentes, son llamadas que no tienen que ver ni con urgencias ni con urgencias, y muchas de ellas son bromas. ¿Y se castiga? Hasta 2 años de prisión es lo que autoriza la norma. Y estamos investigando 2 casos para que sean ejemplares, porque tampoco nos vamos a dedicar punitivamente a buscar cuando nuestra misión es servir. Estamos en ese trabajo. Perfecto, Salvador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿El mensaje para la ciudadanía? Básicamente que pueden confiar en lo que se hace en la Ciudad de México y una gran capacidad institucional. Hay que abrazar lo que tenemos. El discurso que plantea que hay que tener miedo o desconfianza es un discurso que proviene de los organismos delictivos y de aquellos que no han podido ver, no han tenido la oportunidad de ver lo que ha crecido la capital nacional en términos de seguridad y también de percepción positiva de la misma. Salvador Guerrero Chiprés, gracias por haber estado con nosotros en Postal Líderes. Gracias. Muchas gracias. A la orden.